Las estrellas se veían frías y distantes en la oscuridad del espacio, cerca del sistema Kepler 442. 3 naves humanas se movían lentamente por el vacío, sus motores zumbaban silenciosamente. El USS Liberty, el USS Ranger y el USS Falcon estaban en patrulla rutinaria, buscando asteroides peligrosos y cartografiando nuevos sistemas estelares. Se suponía que sería una misión aburrida. El capitán Jake Miller estaba sentado en su puesto de mando en el puente de Liberty, tomando café en una taza de metal. Su tripulación trabajaba en sus puestos con relajada eficiencia. Lisa Brooks revisaba sistemas de armas que no se habían disparado en años. Ryan Clark monitoreaba motores que podían funcionar eternamente sin averiarse. Amy Stone escuchaba señales de radio de planetas distantes, captando principalmente música alienígena e informes meteorológicos. Todo cambió cuando los sensores empezaron a pitar. «Capitán, tenemos compañía», dijo Sam Davis desde su puesto en la estación de sensores. Su voz no transmitía alarma, solo un leve interés. 12 grandes naves acababan de salir del hiperespacio. Y también son grandes. Jake dejó su café y miró la pantalla principal. Naves enormes aparecieron en formación, cada una del tamaño de una pequeña ciudad. Tenían metal oscuro. Cascos cubiertos de puertos de armas y blindaje. Ángulos agudos y diseños agresivos los hacían parecer gigantescos depredadores espaciales. Luces rojas parpadeaban a sus costados como ojos furiosos. «Bueno, eso es nuevo», dijo Jake con calma. «Amy, intenta hablar con nosotros». Amy Stone se ajustó los auriculares y asintió. «Sí, señor, transmisión entrante. Están usando traductores universales básicos. Debería ponerlo en pantalla». «Claro, veamos qué quieren». La pantalla principal parpadeó y mostró el puente de la nave alienígena más grande. Una alta criatura reptil se encontraba en el centro, con una elaborada armadura cubierta de metales y cicatrices ceremoniales. Sus ojos amarillos brillaban con autoridad y amenaza. Detrás de él, otros oficiales alienígenas estaban firmes, con rostros de sombría determinación. La criatura habló con una voz profunda y autoritaria que resonó por el puente de Liberty. «Soy el almirante Vestar de la flota del dominio galáctico. Has entrado en un territorio reclamado por el dominio. Tus naves primitivas se rendirán de inmediato y se prepararán para la integración en nuestro imperio. La resistencia es feudal y resultará en tu completa destrucción». Jake Miller parpadeó una vez y luego 2 veces. Miró a su tripulación, quienes miraban la pantalla con creciente diversión. Ryan Clark se esforzaba por no sonreír. Lisa Brooks se tapó la boca con la mano. Sam Davis levantó una ceja y negó con la cabeza lentamente. Jake comenzó a reír. No era una risa nerviosa ni de miedo, era el tipo de risa que uno hace cuando escucha un buen chiste. Ryan se rió entre dientes. Lisa se rió y en segundos toda la tripulación del puente se reía tan fuerte que se les llenaron los ojos de lágrimas. ¿Acaba de decir que la resistencia es feudal? Ryan jadeó entre risas. «Oh, eso es clásico. ¿Qué sigue? ¿Nos van a decir que nos preparemos para ser asimilados?» Amy Stone se secó los ojos y logró detener la risa lo suficiente como para hablar. «Capitán, estoy recibiendo transmisiones similares del Ranger y el Falcón. Creo que sus tripulaciones están teniendo la misma reacción». Jake asintió y abrió un canal de comunicación con las otras naves humanas. El capitán Paul Harris apareció en una pequeña pantalla, con la cara roja de riendo. La capitana Kate Johnson era visible en otra pantalla, aún secándose las lágrimas. «¿Oyeron eso?», preguntó Paul, con la voz temblorosa por la risa contenida. «La resistencia es feudal. ¿Quién escribe sus diálogos?». «Una computadora de los 90». Kate Johnson negó con la cabeza, asombrada. No había oído diálogos tan cursis desde la obra de teatro de mi hijo. «Aunque estos tipos van en serio, miren todas esas armas». Jake volvió a mirar la pantalla principal, donde el almirante Bexar esperaba su respuesta. La expresión del alienígena había cambiado de autoridad segura a creciente confusión e ira. Sus ojos amarillos se entrecerraron al ver a los humanos reírse de lo que debería haber sido un ultimátum aterrador. «Se burlan del poder del dominio», rugió Bexar. «Hemos conquistado 1000 mundos. Nuestra flota ha aplastado a todas las especies que se han atrevido a oponerse a nosotros. Mostrarán el debido respeto o se enfrentarán a la aniquilación». Esto solo hizo reír más a los humanos. Sammy Davis prácticamente se estaba cayendo de la silla. 1000 mundos con esas naves. ¿Qué hizo?
Conquistan planetas llenos de gente usando herramientas de piedra. La DRA. Ellen Price, la oficial científica de Liberty, realizó escaneos rápidos de las naves alienígenas y negó con la cabeza con incredulidad. Jaque, su tecnología es increíblemente primitiva. Sus sistemas de energía son reactores de fusión básicos. Sus armas son simples cañones de plasma. Sus escudos son barreras electromagnéticas que no detendrían una lluvia de meteoritos decente. ¿De qué tan primitivos estamos hablando?, preguntó Jaque sin dejar de sonreír. Piensa en principios del siglo XXII, respondió Ellen. El barco pesquero de mi abuelo en la Tierra tiene mejor blindaje que su nave insignia. El almirante Bexar se enfadaba cada vez más. Sus rasgos reptilianos se distorsionaban de rabia al ver cómo los humanos trataban a una flota poderosa como una curiosidad divertida. Basta ya de esta burla. ¿Te rendirás ahora o enfrentarás las consecuencias? Jaque Miller se recompuso e intentó parecer serio. Almirante Bexar. Apreciamos la dramática. Entrada y toda la amenazante rutina del Imperio Espacial. Una presentación de primera categoría. Pero solo estamos de patrulla. No buscamos problemas. Entonces acepta la autoridad del dominio. Bexar exigió. Bueno, no. En serio. Jaque respondió con indiferencia. Somos de la Tierra. Ya no hacemos todo eso de la subyugación. Es malo para la moral. ¿Sabes? La mandíbula del almirante alienígena se abrió de par en par, mostrando hileras de dientes afilados. ¿Te atreves a rechazar el dominio? Ninguna especie ha rechazado nuestra autoridad y sobrevivido a la primera. Kate Johnson intervino desde su nave. Mire, almirante, parece un tipo bastante decente. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Qué tal si nos calmamos todos y hablamos de esto como seres civilizados? La respuesta de Vestar fue cortar la comunicación y volverse hacia sus oficiales de armas. Los humanos observaron con cierto interés cómo las naves del dominio se impulsaban. Las lecturas de energía de sus sistemas de armas se dispararon en sus cascos mientras los cañones de plasma y los tubos de torpedo se cargaban. ¿Deberíamos levantar los escudos? Lisa Brooks preguntó sin parecer particularmente preocupada. Mejor podría, respondió Jaque en su postura defensiva habitual. Veamos qué pueden hacer estos tipos. Los escudos de la Liberty se activaron con apenas un susurro de poder. Lo mismo ocurrió con el Ranger y el Falcón para cualquier observador externo. Nada visible había cambiado en las naves humanas, se veían exactamente igual que antes. Flotando tranquilamente en el espacio como si no les importara nada en el mundo, el almirante Bexitar dio la orden de disparar. El espacio alrededor de las naves humanas se iluminó como un espectáculo de fuegos artificiales cuando 12 enormes naves de guerra alienígenas abrieron fuego simultáneamente. Rayos de plasma, rayos de energía y proyectiles explosivos llenaron el vacío con una luz brillante y una fuerza destructiva. El bombardeo continuó durante 30 segundos, tiempo suficiente para reducir una pequeña luna a polvo cósmico. Cuando la luz se desvaneció y las armas se silenciaron, las 3 naves humanas permanecieron exactamente donde habían estado antes, completamente intactas y aparentemente inafectadas por el masivo ataque al puente de la Liberty. La tripulación aplaudía. Buen espectáculo de luces. Ryan Clark comentó, los niños. En casa, me encantaría ver esto. Jaque Miller reabrió las comunicaciones. Su rostro lucía una sonrisa amistosa. Gracias por los fuegos artificiales, almirante. Eso fue bastante entretenido. Si grabamos la siguiente ronda para nuestras familias, en casa, el almirante Bexar observaba su pantalla táctica con total incredulidad. La lectura mostraba resultados imposibles. Su flota acababa de disparar suficiente energía para destruir un pequeño planeta, pero las 3 diminutas naves humanas flotaban en el espacio sin un rasguño, ni siquiera en la pintura. Parecía dañada. Informe del oficial de armas, exigió Bexar con voz tensa por la confusión. El oficial de armas, una criatura nerviosa con 4 brazos, revisó sus instrumentos 2 veces antes de responder. Señor. Todas las armas dispararon con éxito. Impactos directos confirmados en las 3 naves enemigas, pero nuestros sensores no muestran daños en sus cascos. Eso es imposible. Bexar gruñó, ningún escudo puede detener tanta potencia de fuego. Ejecuten un diagnóstico completo de nuestros sistemas de armas en el Puente de la Libertad. La tripulación humana tenía una conversación completamente diferente. Sam Davis leía las pantallas de sus sensores con el interés casual de quien consulta el tiempo.
Capitán, sus armas indican tecnología de finales del siglo XXII. Sam. Se informó que los sistemas de energía plasmada, las ojivas de fusión básicas y los generadores de pulsos electromagnéticos son elementos bastante comunes de hace unos 200 años. Jake Miller asintió pensativo. Ellen, ¿cuál es tu análisis de sus capacidades defensivas? La DRA. Ellen Price levantó la vista de su estación científica. Apenas podía contener la emoción al estudiar una tecnología tan primitiva. Es fascinante. Jake, sus naves usan blindaje compuesto de acero y titanio con sistemas básicos de deflexión de energía. Sus escudos funcionan según principios que descubrimos cuando mi bisabuela estaba en la universidad. Es como ver una exhibición de museo de naves espaciales antiguas. Ryan Clark rió suavemente desde su estación de ingeniería. Mi sobrino podría construir mejores naves en su taller. Esta gente todavía usa impulsores de combustible químico para maniobrar. ¿Cómo es que viajan entre sistemas estelares tan lentamente? Imagino que Amy Stone respondió. Monitoreando las comunicaciones alienígenas, capitán, están bastante molestos por eso. El almirante Bexar está ordenando a sus naves que disparen todo lo que tienen. Jake abrió las comunicaciones con las otras naves humanas. Paul Harris y Kate Johnson aparecieron en sus pantallas, ambos con aspecto divertido por la situación. ¿Están viendo esto?, preguntó Paul. Estos alienígenas están usando tecnología tan antigua que merecería un libro de historia. Kate Johnson sacudía la cabeza con asombro. Es realmente dulce que se esfuercen tanto por dar miedo con sus pequeñas pistolas de plasma. La flota del dominio volvió a abrir fuego, esta vez con aún más intensidad. Todas las armas de todas las naves dispararon a la vez, creando una tormenta de energía que iluminó el espacio a kilómetros de distancia. Torpedos antiaéreos se dirigieron hacia las naves humanas, seguidos de disruptores gravitacionales y desestabilizadores cuánticos. Los alienígenas lanzaron todas sus armas avanzadas contra las tres pequeñas naves terrestres. Los escudos humanos lo absorbieron todo sin siquiera un parpadeo. Las lecturas de energía en sus pantallas apenas registraban los ataques. Era como intentar herir a alguien lanzándole malvaviscos. ¿Debería devolver el fuego?, preguntó Lisa Brooks desde la estación de armas, aunque sonaba más curiosa que agresiva. Jake respondió, no tenemos armas tan antiguas. Nuestros sistemas defensivos podrían vaporizarlas accidentalmente si no tenemos cuidado. Era cierto. Las naves humanas no llevaban armas diseñadas para combatir otras naves espaciales. Sus sistemas defensivos estaban diseñados para protegerlas de la radiación cósmica, los desechos espaciales y algún que otro micrometeoro. La idea de que alguien pudiera atacarlas con armas primitivas nunca se les había ocurrido a los diseñadores de la nave. La DRA. Ellen Price observaba la flota alienígena con creciente fascinación. Jake, esto es increíble. Toda su civilización parece estar atrapada en lo que la llamaríamos la era de fusión temprana. Nunca han desarrollado la mecánica cuántica más allá del nivel más básico. No entienden nada de física dimensional. ¿Cómo es posible, Sam? Davis preguntó. Cualquier especie que desarrolle viajes espaciales debería descubrir la tunelización cuántica en unas pocas décadas. No necesariamente. Ellen explicó. Algunas especies toman diferentes caminos tecnológicos. Estos extraterrestres parecen haberse centrado en la fuerza bruta en lugar de soluciones elegantes. Construyen naves más grandes en lugar de naves mejores. El almirante Bexar se estaba desesperando. Sus mejores armas no tuvieron ningún efecto en las naves humanas. Peor aún, los humanos parecían ignorar sus ataques por completo. Flotaban en el espacio. Aparentemente, mantenían conversaciones casuales mientras toda su flota los atacaba con suficiente potencia de fuego para arrasar. El oficial de comunicaciones del continente, abra un canal con las naves humanas. Bexar ordenó, canal abierto, señor, naves humanas. Aquí el almirante Bexar. ¿Qué clase de escudos tiene? Posee nuestras armas. Debería haberlo destruido 10 veces. Jake Miller apareció en la pantalla de Bexar con un aspecto relajado y amigable. Oh, esos no son escudos, almirante. Son solo nuestras barreras de radiación estándar. Las usamos para evitar que los rayos cósmicos provoquen quemaduras solares a la tripulación durante viajes largos. Barreras de radiación Bexatar. Repetición semanal. Claro. Jake continuó alegremente. Cosas básicas, ¿de verdad? Redirigimos la energía dañina a dimensiones paralelas donde no puede dañar a nadie.
Equipo de seguridad estándar en todas nuestras naves. Mi hija aprendió a construirlas en la clase de física del instituto. El almirante alienígena sintió algo frío en el estómago. Estos humanos discutían casualmente sobre una tecnología que su mayor científico ni siquiera podía teorizar. Trataban la física que distorsiona la realidad como si fuera un juguete. El almirante, su oficial científico, susurró con urgencia. Nuestros escaneos profundos de sus naves muestran patrones de energía que no podemos identificar. Sus fuentes de energía parecen estar manipulando el espacio-tiempo mismo. La producción de energía está más allá de nuestra capacidad de medición. Bexatar asintió con gravedad. Estaba empezando a comprender que su flota había encontrado algo mucho más allá de su capacidad de comprensión, y mucho menos de derrota. La voz de la capitana Kate Johnson llegó por el canal de comunicación. Almirante Bexar, pareces un tipo razonable. ¿Qué tal si nos tomamos un descanso de los disparos y? Una buena charla. Quizás podamos averiguar de qué se trata todo esto. Podríamos jugar algunas cartas. Paul Harris sugirió amablemente que el póker siempre es bueno para romper el hielo entre nuevas especies. Bexar preguntó, totalmente perdido. Es un juego humano. Jake explicó, muy relajante. Podríamos enseñarte a jugar. Si quieres que sea interesante, el ganador se lo lleva todo. El almirante Bexar miró alrededor del puente. A sus oficiales, quienes lo miraban con expresiones de total desconcierto. Su poderosa flota, el terror de 1000 mundos, había sido reducida a la irrelevancia cósmica por 3 pequeñas naves cuyas tripulaciones querían jugar a las cartas. Por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Bexar no tenía ni idea de qué hacer a continuación. El almirante Bexar envió un mensaje de emergencia al comando superior del dominio. Con la voz temblorosa por el miedo y la confusión, la respuesta llegó en 1 hora y no fue lo que esperaba. Una enorme nave cayó del hiperespacio, haciendo que la nave insignia de Bexar pareciera un barco de juguete junto a un transatlántico. La conquista eterna era el orgullo de la flota del dominio. Un planeta. Un dreadnought asesino que había agrietado lunas y reducido mundos enteros a polvo cósmico. Su casco estaba erizado de suficientes armas para cristalizar un continente y su armadura podía resistir la explosión de una pequeña guerra estelar. Marshal Creton comandaba la conquista eterna. Era mayor que Bexar, marcado por 100 batallas y nunca se había encontrado con un enemigo que no pudiera aplastar. Su reputación de eficiencia despiadada era conocida en toda la galaxia cuando Cretan llegó a un sistema estelar. Civilizaciones se rindieron incluso antes de. Aumentó sus armas. La voz del almirante Bestar Credon retumbó por el canal de comunicación. Informan que 3 naves primitivas se han resistido a nuestras fuerzas. Esto es imposible. Explícate. Bexar intentó encontrar palabras que tuvieran sentido. Guerra. Marshal. Sus sistemas defensivos escapan a nuestra comprensión. Nuestras armas más poderosas no les afectan. Tratan nuestros ataques como un espectáculo de luces para su entretenimiento. Tonterías. Creton respondió. Fríamente. Ninguna especie puede resistir el poder de la conquista eterna. Demostraré la técnica de conquista adecuada en el puente del Liberty. Los humanos observan la enorme nave nueva con interés en lugar de miedo. Sam Davis silbó suavemente mientras leía las señales de energía. Esa sí que es grande. Sam comentó. Sigue siendo tecnología primitiva, pero seguro que saben cómo construirlas. Jake Miller abrió las comunicaciones con las otras naves humanas. Paul Kate, ¿estás viendo a esta recién llegada? El capitán Paul Harris asintió desde el Ranger. Es difícil pasar por alto algo de ese tamaño. Creo que intentan impresionarnos. La capitana Kate Johnson, del Falcón, estaba estudiando sus despliegues tácticos. Es bastante bonita. En todos esos puertos de armas, alguien dedicó mucho tiempo a darles un aspecto aterrador. El mariscal de guerra abrió las comunicaciones con todas las naves humanas. Su imagen llenó las pantallas principales. Era incluso más intimidante que el almirante Bexar, con cicatrices de batalla que cubrían su rostro de reptil y ojos fríos y calculadores que habían visto arder 1000 mundos. Soy el mariscal de guerra cretense de la conquista eterna. Anunció con voz de piedra de moler, he destruido civilizaciones que abarcaron sistemas estelares enteros. Su resistencia termina ahora. Ríndanse o les demostraré por qué galaxias enteras temen mi nombre. Las tripulaciones humanas se miraron y volvieron a reír. Esta vez fue incluso peor que antes. Ryan Clark se contenía las lágrimas que le corrían por la cara.
Lisa Brooks tuvo que apoyar la cabeza en la consola para ahogar la risa. Incluso la doctora Ellen Price, normalmente seria con todo, reía suavemente. Vamos, dijo Jake cuando pudo hablar de nuevo. Mariscal de guerra Creton, todos fueron a la misma escuela de nombres para señores supremos malvados. Esto hizo reír tanto a Kate Johnson que empezó a resoplar. Lo siguiente que sabes es que nos contarán sobre su base secreta en el lado oscuro de alguna guerra lunar. A Marshall Creton no le hizo gracia. Su rostro marcado se retorció de rabia al ver a los humanos burlarse de él. Nadie se había reído nunca del terror de la galaxia antes. Era inconcebible. ¿Te atreves a burlarte de mí? Rugió. Te reto a un combate ritual. El ganador se lo lleva todo. Si tienes algo de honor, te enfrentarás a mí en una batalla individual. Jake. Miller se secó los ojos e intentó parecer serio. Combate ritual. ¿Qué tenías en mente? Luca con espadas. Luca libre. Quizás una buena partida de ajedrez. Propongo una prueba de habilidad y astucia. Creton declaró, pensando que podría burlar a estos humanos primitivos, un juego de estrategia donde se revelará la mente superior. Suena genial. Jake respondió alegremente, ¿qué tal el póker? Tiene estrategia, habilidad y la suerte justa para mantener las cosas interesantes. El mariscal de guerra, Creton, no tenía ni idea de qué era el póker, pero asumió que debía ser algún tipo de simulación táctica. En su experiencia, todas las especies inteligentes desarrollaron juegos de guerra para poner a prueba a sus comandantes. Aceptó el desafío, confiado en que sus siglos de experiencia militar aplastarían a estos humanos advenedizos. El juego de póker se creó con proyectores holográficos que permitían la participación de todas las naves. Los capitanes humanos y sus oficiales superiores se unieron al juego, tratándolo como una tarde amistosa con los vecinos. El mariscal de guerra Creton y el almirante Vexar representaban al dominio. Junto con varios otros oficiales de alto rango, mientras se repartían las cartas, los humanos comenzaron a charlar casualmente sobre sus vidas y trabajos. Fue entonces cuando comenzó la verdadera conmoción para las fuerzas del dominio. Entonces, Kate, ¿cómo le va a tu hija en la academia?, preguntó Jake mientras examinaba sus cartas. Oh, lo está haciendo genial. Kate respondió. Colocando su mano, está trabajando en un proyecto para estabilizar microagujeros de gusano para su clase de física avanzada. Los niños de hoy en día, justo cuando yo tenía su edad, apenas podíamos hacer un plegado dimensional básico. Marshall Creton casi deja caer sus cartas. ¿Dijiste microagujeros de gusano? Claro. Kate respondió casualmente. Cosas típicas de la escuela secundaria. Mi sobrino solo tiene 12 años y puede crear dimensiones de bolsillo estables para guardar sus juguetes. La DRA. Ellen Price se unió a la conversación mientras se repartía la siguiente mano. Hablando de niños, mi hijo acaba de ser aceptado en el programa de terraformación. Quiere diseñar planetas personalizados con fines artísticos. Aparentemente, crear sus propios sistemas solares es el nuevo pasatiempo entre los jóvenes. El almirante Vexitar miró fijamente al médico humano. Planetas personalizados para los que creas mundos. Arte, ¿por qué no? Ellen respondió encogiéndose de hombros una vez que descubras cómo manipular la materia a nivel cuántico. Remodelar planetas es solo ingeniería. Mi hijo quiere hacer uno que parezca una flor gigante vista desde el espacio. El ingeniero jefe Ben Lewis, del Ranger, mencionó que sus vacaciones a la galaxia de Andrómeda se cancelaron debido al mantenimiento rutinario en los puentes dimensionales. El jefe de seguridad, Danny Moore, se quejó de que monitorear 17 frecuencias dimensionales diferentes para el tráfico espacial le estaba dando dolor de cabeza con cada comentario casual. Los oficiales del dominio se dieron cuenta de que estaban escuchando a seres que trataban la tecnología imposible como si fueran artículos domésticos cotidianos. Estos humanos hablaban de ciencia que alteraba la realidad como otros hablarían de jardinería o cocina. El mariscal de guerra, Creton, finalmente hizo la pregunta que le ardía en la mente. Si tus hijos juegan con agujeros de gusano y tus adolescentes se transforman, ¿cómo son tus fuerzas militares reales? Los humanos intercambiaron miradas, y por primera vez, sus expresiones se tornaron serias. Jake Miller dejó sus cartas y miró directamente al mariscal de guerra. Ya no tenemos fuerzas militares. Jake dijo en voz baja, no las hemos necesitado en más de 200 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, el mariscal de guerra Creton comprendió que se enfrentaba a algo mucho más allá de sus peores pesadillas. No eran guerreros ni conquistadores, eran exploradores.
Una civilización tan avanzada que había evolucionado más allá de la necesidad de la guerra. La partida de póker continuaba, pero ahora los oficiales del dominio escuchaban cada palabra de los humanos con creciente horror. Lo que había comenzado como un simple juego de cartas se estaba convirtiendo en una revelación sobre la verdadera naturaleza de la civilización humana. El capitán Paul Harris repartió la siguiente mano. Mientras hablaba de sus planes para el fin de semana, pensaba llevar a la familia a visitar la nebulosa Cabeza de Caballo. El mes que viene, a los niños les encanta ver nacer nuevas estrellas y mi esposa quiere recolectar polvo cósmico raro para sus proyectos artísticos. Marshall Cretan intentó procesar esta información. «¿Viajas a la nebulosa de vacaciones familiares?», respondió Paul, estudiando sus cartas. «Solo son unas 3 horas de viaje desde la Tierra. Los niños se inquietan en los viajes largos, así que nos limitamos a los lugares turísticos locales dentro de nuestra galaxia». El almirante Bexar se inclinó hacia adelante, confundido. 3 horas hasta la nebulosa Cabeza de Caballo, eso es imposible. Nuestras naves más rápidas tardarían décadas en alcanzar esa distancia. Ryan Clark, de Liberty, levantó la vista de sus cartas. Sorprendido, décadas. De verdad, ¿cómo llegan a algún lado con naves tan lentas? Somos los más rápidos. La flota del dominio Vestar respondió con orgullo. Nuestros avanzados motores hiperespaciales pueden cruzar un sistema estelar en cuestión de días. Los humanos intercambiaron miradas de asombro. Sam Davis silbó suavemente. Cruzar un sistema estelar es como usar una bicicleta para competir con un avión a reacción. La DRA. Ellen Price intentó explicarle amablemente, almirante, que su tecnología hiperespacial se basa en la aceleración lineal a través de barreras dimensionales. Es un método muy antiguo. Usamos motores similares hace unos 400 años, antes de que descubriéramos cómo plegar el espacio-tiempo. La guerra del espacio-tiempo. Marshall Cretan preguntó sobre física básica semanal. Ellen continuó pacientemente. En lugar de viajar por el espacio, convencemos al espacio para que nos traiga nuestro destino. Es mucho más eficiente que movernos a cualquier lugar. El ingeniero Ben Lewis se unió a la conversación mientras barajaba cartas. Mi abuela ayudó a diseñar los primeros motores espaciales plegables cuando acababa de salir de la universidad. Le llevó unos 6 meses resolver las matemáticas. Algo bastante simple una vez que entiendes cómo funciona la realidad. La oficial de comunicaciones, Amy Stone, mencionó que tenía problemas para recibir una señal clara a la Tierra debido a la interferencia temporal de algunas corrientes temporales cercanas. Lo dijo como si alguien se quejara de un celular defectuoso. El jefe de seguridad de recepción, Danny Moore, del Ranger, preguntó si alguien había visto su taza de café y luego metió la mano en lo que parecía aire vacío. Su mano desapareció hasta la muñeca antes de sacar una taza humeante de un bolsillo. La dimensión que guardaba para guardar objetos personales era un pequeño y práctico espacio de almacenamiento. Danny les explicó a los extraterrestres que la observaban: «Puedo meter todo mi apartamento ahí si lo necesito, ideal para misiones espaciales largas». Los oficiales del dominio observaron en silencio atónito como la oficial médica, la doctora Carol Witte, mencionó casualmente que estaba monitoreando la salud de los miembros de la tripulación en 17 naves diferentes repartidas por la galaxia, todo en tiempo real, utilizando redes básicas de entrelazamiento cuántico. El oficial de navegación, Tom Baker, se quejó de que mapear nuevos sistemas solares se estaba volviendo aburrido porque una vez que has visto una disposición de planetas, los has visto todos. Sugirió que deberían comenzar a diseñar sistemas estelares personalizados con patrones orbitales más interesantes. ¡Guau! Marshall Cretan finalmente encontró su voz. ¿Puedes diseñar sistemas estelares? Bueno, sí. Tom respondió encogiéndose de hombros. Es solo gravitacional aplicada. Ingeniería, mover algo de masa, ajustar algunas mecánicas orbitales, tal vez añadir algunos anillos bonitos a los gigantes gaseosos, hacer que los viajes espaciales sean más pintorescos. El juego de póker continuó, pero los extraterrestres ya no prestaban atención a sus cartas. Cada comentario casual de los humanos revelaba una tecnología tan avanzada que parecía magia. Discutieron manipular el tiempo, el espacio y la materia de la misma manera que otras especies podrían hacerlo. La capitana Kate Johnson mencionó que su hermana trabajaba como consultora de realidad, ayudando a otras especies a comprender la física básica. Su cuñado diseñó universos personalizados para investigación científica. Su sobrino ganó una feria de ciencias escolar al crear una maqueta funcional de una galaxia en su habitación. Solo tiene 8 años, dijo Kate con orgullo. La galaxia que creó tiene 3.000 millones de sistemas estelares en funcionamiento.
Su maestra dijo que era el proyecto más creativo que jamás había visto. El almirante Bestar dejó las cartas con manos temblorosas. Un niño de 8 años creó 3.000 millones de sistemas estelares. Los niños son tan creativos hoy en día. Kate respondió con cariño. Cuando yo tenía su edad, apenas podíamos gestionar unos pocos cientos de planetas. El mariscal de guerra tuvo que hacer la pregunta que lo atormentaba. ¿Son estas sus naves de patrulla y sus hijos pueden crear galaxias? ¿Qué pasó con su ejército? Seguramente deben tener algún tipo de fuerza de defensa. La expresión de Jake Miller se volvió pensativa. Teníamos fuerzas militares durante las guerras de unificación en 2156, pero después de que descubrimos cómo remodelar la realidad a pedido, la guerra se volvió algo inútil. Credon repitió, piénsenlo. Jake explicó pacientemente, ¿cuándo se puede crear materia a partir de energía? Viajar a cualquier lugar instantáneamente y manipular el tiempo mismo. ¿Por qué hay que pelear? Si alguien necesita recursos, simplemente creamos más. Si necesita espacio, creamos nuevas dimensiones. Si necesita tiempo, ralentizamos su flujo temporal local. Paul Harris asintió. La última guerra que peleamos había terminado. Resolver los derechos del agua en Marte nos llevó unos 10 minutos, creando algunos océanos nuevos. Desde entonces, no hemos tenido ningún conflicto. La DRA. Ellen Price añadió, la guerra es lo que hacen las especies cuando no pueden resolver sus problemas de otra manera. Una vez que se pueden crear soluciones literalmente de la nada, luchar se vuelve innecesario. El mariscal de guerra, Creton, observó la mesa de póker holográfica, seres que habían evolucionado tanto más allá de su comprensión que bien podrían ser dioses. Toda su cosmovisión, construida sobre la conquista y la dominación, se derrumbó al darse cuenta de que se enfrentaba a una especie que había trascendido el concepto mismo de conflicto. ¿Qué somos para ti?, preguntó en voz baja. Somos enemigos, amenazas, insectos que hay que aplastar. Jake Miller pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. ¿Enemigos? ¿Por qué serían enemigos? Parecen gente decente. Un poco dramático, tal vez, pero no es un delito. Esperábamos hacer nuevos amigos. La palabra amigos golpeó a los oficiales del dominio como un golpe físico en toda su historia de conquista y dominación. Nadie les había ofrecido amistad. Solo conocían el miedo, el odio y la sumisión de otras especies. Por primera vez en su larga carrera militar, el mariscal de guerra Creton ya no tenía ni idea de lo que significaban la victoria o la derrota. Se repartió la última mano de póker y el mariscal de guerra Creton se encontró sosteniendo las mejores cartas que jamás había visto. 4 reyes y unas lo miraban fijamente desde su mano en todos sus años de juegos de estrategia. Nunca le habían repartido cartas tan poderosas. Esto debía ser una señal de que la fortuna finalmente se estaba volviendo a su favor. Jugó la mano con cuidado, observando a los humanos en busca de cualquier signo de debilidad. Cuando llegó el momento de revelar las cartas, Creton mostró su mano con lo más parecido a una sonrisa que su rostro marcado pudo esbozar. 4 reyes, anunció con satisfacción. Yo. Creo que esto es lo que los humanos llamáis una mano excelente. Los otros oficiales del dominio se inclinaron hacia adelante con interés. Finalmente, su mariscal de guerra había logrado algo contra estos seres imposibles. El almirante Bexistar asintió con aprobación ante la exhibición de cartas. El capitán Jake Miller miró la mano del mariscal de guerra y asintió con genuina apreciación. Era una gran mano. Marsal, realmente impresionante, luego colocó sus propias cartas con indiferencia, 4 ases. El silencio que siguió fue completo. Marsal Creton miró los 4 ases con incredulidad. Las probabilidades de recibir 4 ases eran astronómicas. Nadie tuvo tanta suerte. Creton acusó. Su voz apenas fue un susurro. Nadie recibe 4 ases por casualidad. Jake Miller pareció herido por la acusación. Ben les mostró la repetición. El ingeniero jefe Ben Lewis tocó un panel de control y una pantalla holográfica apareció sobre la mesa de póker. Mostraba las cartas que se repartían a cámara lenta, fotograma a fotograma. Cada carta se rastreaba desde la baraja hasta la mano de cada jugador. No había trucos, ni prestidigitación, ni engaño de ningún tipo. Jake Miller había estado. Se repartieron legítimamente 4 ases, manipulación de probabilidad, la doctora. Ellen Price explicó alegremente la mecánica cuántica básica. La usamos para todo tipo de cosas, control del clima, cocina, plazas de aparcamiento, lo que sea. Ryan Clark asintió con la cabeza.
Mi esposa la usa para asegurarse de que las flores de su jardín florezcan en patrones perfectos. Mis hijos la usan para encontrar siempre sus juguetes favoritos cuando quieren jugar a la guerra. Marshall Cretan sintió que su último abrazo con la realidad se desvanecía. Estos seres no solo poseían tecnología superior, sino que vivían en un universo donde las leyes de la física se doblegaban a su conveniencia. Por lo tanto, podían manipular la probabilidad misma como si ajustaran la temperatura de un termostato. ¿Qué más se puede hacer? El almirante Bexar preguntó con una voz llena de miedo y asombro. Los humanos se miraron como si consideraran cómo responder a una pregunta tan amplia. La capitana Kate Johnson habló primero. Bueno, podemos viajar en el tiempo si es necesario, pero tratamos de no manipular demasiado la causalidad, ya que les da dolores de cabeza a los ingenieros temporales cuando las personas cambian eventos históricos importantes. El capitán Paul Harris añadió: podemos crear nuevas formas de materia, diseñar leyes físicas personalizadas para universos de bolsillo y hemos estado experimentando con la consciencia de objetos inanimados. Mi taza de café pidió un aumento la semana pasada. El oficial de navegación Tom Baker mencionó que había estado trabajando en un proyecto para crear música organizando las órbitas de los planetas. Es más difícil de lo que parece, explicó. Conseguir los armónicos gravitacionales perfectos requiere mucha práctica. El jefe de seguridad Danny Moore reveló casualmente que monitoreaba el crimen en 17 dimensiones diferentes simultáneamente, aunque admitió que la mayoría de los criminales simplemente estaban confundidos en lugar de ser realmente maliciosos. La oficial de comunicaciones, Amy Stone, dijo que había estado teniendo conversaciones interesantes con los Agujero Negro Central, que aparentemente tenía opiniones sobre la formación estelar y quería probar una carrera en decoración de interiores. Cada revelación golpeó a los oficiales del dominio como un mazazo. Estos humanos existían en un nivel tan lejano a su comprensión que los conceptos normales de poder y autoridad carecían de significado. La guerra. Marshall Cretan finalmente hizo la pregunta que le rondaba la cabeza desde que comenzó la partida de póker: ¿qué debemos hacer para evitar la destrucción? ¿Cómo puede sobrevivir el dominio? Tu disgusto. Los humanos parecían genuinamente confundidos por la pregunta. Jaque. Miller ladeó la cabeza como si intentara entender un idioma extranjero. La destrucción. Jaque preguntó con evidente desconcierto. ¿Por qué destruiríamos algo? Ustedes parecen perfectamente amables. Un poco aferrados a viejos patrones de pensamiento. Quizás, pero eso no es un crimen. Pero los atacamos. Bexar protestó. Los amenazamos con la conquista y la aniquilación. Kate Johnson hizo un gesto de desdén. Eso nos hizo pensar que solo seguían sus tradiciones culturales. Toda especie pasa por una fase agresiva. Es perfectamente normal. Los humanos pasaron por lo mismo hace unos 300 años. Paul Harris explicó: con el tiempo lo superamos. La mayoría de las especies lo hacen cuando descubren que la cooperación funciona mejor que la conquista. La DRA. Ellen Price se inclinó hacia adelante con el entusiasmo de una profesora que explica su materia favorita. La cuestión es que una vez que puedes crear todo lo que necesitas y viajar a donde quieras, no queda nada por lo que luchar. La guerra se vuelve tan obsoleta como usar herramientas de piedra para cazar mamuts. Marshall Cretan se esforzó por comprenderlo, pero podrías destruirnos fácilmente. ¿Por qué no lo haces? Jaque Miller pareció genuinamente triste ante la pregunta. Marshall, cuando puedes remodelar la realidad con un pensamiento y crear galaxias. Antes de comer, ¿qué sentido tendría lastimar a alguien? Ahora somos exploradores. Construimos cosas en lugar de destruirlas. Creamos en lugar de destruir. Eso no es debilidad, es evolución. Los humanos comenzaron a guardar sus cartas de póker. Trataron el juego como cualquier otra tarde amistosa con los vecinos, pero antes de terminar hicieron ofertas que cambiarían el dominio para siempre. ¿Te gustaría visitar la Tierra?, preguntó Kate Johnson. A nuestras universidades les encantaría compartir sus investigaciones. Con sus científicos, podríamos ayudarles a mejorar su tecnología. Paul Harris ofreció eso. Sus reactores de fusión podrían ser mucho más eficientes con unas simples modificaciones. Tenemos excelentes acuerdos comerciales con otras especies. Jaque Miller añadió programas de intercambio cultural. La cooperación científica, ese tipo de cosas, es muy pacífica y rentable para todos los involucrados. El almirante Bexar encontró su voz. Por fin, ¿nos ayudarían? Después de que intentamos conquistarlos, ¿por qué no?, respondió Jaque con una sonrisa. Todos merecen la oportunidad de crecer y aprender. Además,
La galaxia es un lugar enorme. Hay espacio para que todos encuentren su propio camino. Mientras las naves humanas se preparaban para continuar su patrulla, el mariscal de guerra Kret Han se dio cuenta de que todo lo que había creído sobre el poder, la conquista y la supervivencia era erróneo. La verdadera fuerza no se trataba de dominar a los demás, sino de crecer más allá de la necesidad de dominar. La flota del dominio regresó a casa con noticias que transformarían toda su civilización. Conocieron a dioses que eligieron ser amigos en lugar de conquistadores. Al hacerlo, aprendieron lo que realmente significaba ser. Avanzando tras ellos, las 3 naves de patrulla humanas continuaron su misión. Explorando. El universo con la confianza casual de seres que habían dominado la realidad misma pero eligieron usar su poder para construir puentes en lugar de armas, la galaxia nunca sería la misma.